Estás escuchando Asuntos de Hermanas, Creciendo por Estudio y por Fe, episodio 16, Adaptabilidad y Vivir Lejos de Casa en la Juventud, segunda parte. Soy Lili. Soy Cintia. Somos mamás. Somos esposas. Somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y somos hermanas. Que a la distancia nos reunimos cada semana para hablar y grabar estos episodios para ti. Nuestra misión en este podcast es traer temas que te inviten a la reflexión. Para que juntos podamos crecer, tanto por el estudio como por la fe. Yo creo que las dos tenemos esta experiencia en común, ¿no? Aunque la experiencia en sí yo creo que fue diferente para ti y para mí. No, esa experiencia que tuvimos como jóvenes, como adolescentes, yo creo que fue el cambio más grande que tú y yo tuvimos en la adolescencia y fue el irnos de casa, ¿no? A los, todavía a los 15, 16 años, e irnos a vivir en los Estados Unidos por un año y totalmente dejar nuestra casa, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro idioma, nuestro país. Y fue un cambio bastante dramático. Creo que la adaptabilidad, o sea, si hablamos específicamente de adaptabilidad, se enriquece mucho la adaptabilidad cuando tienes otras personas que están dispuestas a ayudarte en ese proceso. Muchas experiencias, digo, que me ayudaron a forjar mi testimonio. Y para mí fue como ir a la misión, ¿no? Casi. Y yo creo que muchos de los jóvenes de la iglesia experimentan este tipo de cosas. La misión es difícil, ¿no? Es difícil sobre todo cuando tienes que ir a un lugar donde tu cultura es muy diferente, idioma, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero te fuerza a crecer, ¿no? Y te fuerza a tener esas experiencias que forjan tu testimonio, ¿no? En muchas ocasiones, si tú pones el trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que, digo, que fue una experiencia que yo no cambiaría por nada, pero no fue fácil, ¿no? Sí. Gracias por compartir, Lilita. Creo que, fíjate que ahorita que te estaba escuchando, pensé y dije, wow, o sea, realmente nunca nos hemos sentado a hablar de esta experiencia de esta manera, tú y yo. Sí, es verdad. O sea, todo lo que me estás diciendo, digo, algunas cosas tal vez sí las sabía, pero esta parte profunda del dolor, de lo difícil que fue, no creo que lo había escuchado antes. Entonces te agradezco por compartirlo. Y yo te puedo decir, para mí fue bonito tenerte, porque sé que no estábamos juntas, no vivíamos juntas, pero tú estabas cerca hasta cierto punto y pude verte ese año, pude verte por lo menos 2 veces, ¿no? O 3, quizá. 3, ¿no? nos vimos 3 veces, sí. Entonces, no, o sea, de alguna manera sabía que estabas cerca y creo que eso me ayudó mucho también. Y no fue fácil para mí tampoco, o sea, hubo personas que me ayudaron en el camino, pero era difícil cuando me enfermaba y que no podía, o sea, no tenía la confianza para decir, me siento mal, estoy enfermo, o sea, la noche con fiebre, y decir, me voy a parar, voy a ir a tocarle a las personas, a la familia, para decirle, tengo fiebre, me siento mal, denme algo, o me puedo meter en su cama, o sea, obvio no tenía, ¿no? Como si tuvieran mis padres o hubiera podido hacerlo en mi casa con mis papás, ¿no? Con mi familia. O con mi abuela, ¿no? Cuando lo hacía con ella. Entonces, no fue sencilla esa parte, no fue fácil el que la gente no me hablara, ¿sí? Que cuando me hablaban y yo trataba de balbucear, la gente me dijera así con cara de, no te entiendo, ¿no? Y fueran así, como groseros, ¿no? Sí. No fue fácil tampoco que en mis clases hubiera gente literal que no quería sentarse junto a mí o cerca de mí, ¿no? Por ser latina, quizá, no sé cuál era su mente o cuál era su situación personal, ¿no? Pero claramente se alejaban de mí, ¿no? Entonces, todas esas cosas no eran sencillas de entender, de procesar, quizá como adolescentes, como, ¿por qué se alejan de ti, no? ¿Por qué no te quieren saludar? ¿O por qué te tratan de una manera cuando tú no les has hecho nada? Yo te voy a contar una experiencia que para mí fue una de las más
fuertes que tuve en contexto del idioma. O sea, recuerdo que la primera semana yo entro, porque era junior en high school, me ponen American History como una de mis subjects a llevar. Sí. Entro a la clase de historia americana, me siento en la silla y el maestro quería hacer una evaluación de qué tanto sabíamos de historia americana. Entonces nos pone el examen así como de no sé cuántas hojas, y nos dice, contesten el examen. Yo no tenía idea, o sea, si entendía hi, y era how mucho. are you, Sí. o sea, era mucho, ¿no? En mi escuela no había, precisamente como no había latinos, no había una clase especial para latinos, no había nadie que me ayudara, digo, más allá de esta amiga que te digo. Entonces, yo entro y entonces me dan el examen. Tenía yo un diccionario, o sea, literal, una cosa así, ¿no? De diccionario. Entonces empiezo a buscar las palabras para medio entender de qué se trataba la pregunta. ¿De qué se trata? Sí. Y me tardo, no sé, minutos, ¿no? 10 minutos que te gusta, para tratar de descifrar una pregunta. Y cuando entiendo la pregunta, o más o menos entiendo la pregunta, no sé la respuesta. Porque era historia americana y no tenía idea de historia americana. Sí. Porque digo, normalmente no llevas historia americana en clases en la escuela, ¿no? Entonces, yo de repente dije, bueno, voy a intentar la siguiente, ¿no? Y empiezo a intentar leer la siguiente pregunta y pasa lo mismo. Entonces me suelto a llorar, o sea, completamente frustrada porque no podía entender las preguntas. Me llevaba horas, o sea, bueno, minutos entendiendo la pregunta, y cuando la entendía no podía contestarla, no sabía la respuesta. Entonces la frustración fue tan grande que ahí, en medio del salón, me pongo a llorar, así, cañón, ¿no? Entonces mi maestro que me ve llorar, lo que hace pues agarra, yo entendía mucho, o sea, ya a ese punto yo ya entendía, lleva como un mes en Estados Unidos, o no sé, unos 20 días, ya entendía bastante. Recuerdo que agarré el maestro, el examen me dijo, tú no tienes que hacerlo, me lo quitó y me dijo, pero ponte a leer el libro, ¿no? Y me suelta en la mesa un libro de este grueso de historia americana y ponte a leer el libro, y yo así con cara de bueno. Y recuerdo que ese fue el momento en el que dije, o sea, en mi mente empezó a surgir esa sensación de no voy a pasar este año de escuela. O sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? O sea, ¿cómo le voy a hacer para pasar? Porque no entiendo nada. Entonces, fue esos momentos, el maestro recuerdo que habló conmigo una semana después, 2 semanas después, y me dijo, tú no tienes que hacer nada si no quieres en esta clase. Y te voy a pasar con D, ¿no? Que es más o menos un 7, ¿no? Una cosa así. 65, ¿no? Sí. Y te va a pasar con D, no te preocupes, o sea, con que vengas a la clase, te vas a pasar, ¿no? Sí. Pero lee el libro, o sea, él insistía en lee el libro, ¿no? Aprende algo. ¿No? Entonces, bueno, al final, lo interesante es que al final en esa clase yo termino con A el año. Sí. Fue una de mis clases más retadoras, pero fue en la que leía más, en la que estudiaba más, en la que después el maestro me decía, ¿y cómo sacas buenas calificaciones en los exámenes? Y yo me acuerdo que le respondí, pues leo el libro, ¿no? Entonces recuerdo que me fue bien, hice mi presentación, incluso una presentación que tuve que dar de la batalla de Gettysburg y de todo eso, y ya, o sea, lo pude hacer, y a lo mejor ni me entendieron bien, pero pues yo hice mi presentación, y en todas casi mis clases saqué arriba la mayoría tuve A, creo que en una tuve. Yo creo que es una experiencia, esto lo he hablado con Josué en otra ocasión, porque él también estuvo en Estados Unidos por un año, y me dice, ay, es que las clases en los Estados Unidos son papitas, o sea, son bien fáciles, ¿no? Y digo, tienen otro sistema de educación, o sea, tratan de hacerlo más fácil de lo que la prepa es en México, por ejemplo, ¿no? No, porque es como en México es más como el que sobrevive, ¿no? Y aquí hay un libro, la mayoría de veces simplemente te basas en el libro, o sea, digo, si lees el libro y vas a clase, ya tienes garantizada por lo menos una B, por muy poco que inviertas en hacer otras cosas,
ya por lo menos es la B, la casi la tienes garantizada, o sea, un 8 mínimo, ¿no? Entonces yo creo que eso ayuda, o sea, eso ayuda, pero cuando no sabes nada, cuando no entiendes inglés, cuando estás llegando ahí, estás totalmente, o sea, sigue siendo una cosa increíble, ¿no? Que puedas llegar a sacar buenas notas en todas tus clases, porque al final no es fácil cuando tienes que hacerlo todo en otro idioma totalmente diferente, ¿no? Entonces, ese sentido de logré algo, yo creo que no, logré aprender, logré sacar buenas calificaciones, logré lo que no pensé que podía hacer, o sea, esa satisfacción lo hace todo el dolor, todo el trabajo, todo, o sea, vale la pena cuando ves los resultados. Yo creo que ahí es cuando tienes un propósito, ¿no? Como dice la forma Ujú. del propósito, más curiosidad, más resiliencia, ¿no? Esas, las tres cosas, cuando realmente puedes ver eso y ves los resultados al final de mucho esfuerzo, entonces es cuando dices, bueno, como si ya estoy del otro lado, ¿no? Sí, Puedes a ver las salir, cosas que salieron de ahí. sí, a salir adelante a pesar de la adversidad, aprender a pesar de lo difícil que puede ser. Es un reto, fue un reto. Creo que había cosas que nos habían preparado para este reto, como cambios de casa que tuvimos varias veces antes de ir, ¿no? Nos habíamos cambiado de Oaxaca a Tuxtla, de Tuxtla a Mérida, de Mérida a Tuxtla, Sí, y después hicimos este cambio. Entonces, creo que esos cambios fueron positivos para poder de alguna manera tener un poquito más de adaptabilidad. Y también creo que algo que nos pudo servir mucho fue esto que tú mencionabas hace rato, la fe en Dios. Porque ya. yo sí creo que la fe en Dios te da resiliencia y te da perspectiva y te da propósito. O sea, ¿no? Es realmente importante. Yo recuerdo que muchas noches lo que me sacaba adelante de no hundirme a ponerme a llorar cada noche, porque no lo hacía, o sea, de repente lloraba, pero no era del diario, Sí, era, era cantar, era orar, literal, era orar sí. y cantar la oración de un niño. Y Ujú. siempre estar, Padre Celestial, y me estás ahí. De verdad, o sea, y esa canción era todas las noches cantarla. ¿Estás conmigo? O sea, realmente estás aquí conmigo. Ayúdame a sentir que estás conmigo porque no sé si puedo seguir aquí Ya. sola. Sí, entonces era así como orar siempre y pidiéndole a él que me ayudara a sentir que estaba conmigo. Y cuando yo sentía que estaba conmigo, yo me podía dormir. Ya me calmaba y me dormía. Sí. Sí, sí, o sea, la verdad es que en esa parte yo siento que esta experiencia fue muy similar a ir a la misión. O sea, por lo menos yo espero que sea similar para muchos jóvenes que van a la misión, que tienen que salir de su casa, que tienen que por primera vez vivir lejos de sus padres, ¿no? Que tienen que vivir con gente que no conocen y luego constantemente cambiar de compañero, con hábitos con los que no están acostumbrados, tener que ir a tocar a la casa de gente que no conocen tampoco y tratar de enseñar un mensaje que no todo el mundo acepta. O sea, es una experiencia para aquellos que la toman de crecimiento, ¿no? De a poderse acercar a Dios, de poder hacer muchas cosas que van a servirles para el resto de sus vidas. Pero también yo creo que como padres, también hay cosas que podemos entender, o sea, tratar de entender la experiencia por la que ellos están pasando, que no es una experiencia fácil y sin embargo, puede ser una experiencia muy poderosa y de mucho crecimiento, pero Así difícil. es. Sí, y creo que es importante tener la experiencia. Creo que no todos están listos para tenerla. Ahora Ya, actualmente se hacen estudios o psicológicos y cosas así para determinar si un joven, una joven están listos, como tienen la capacidad, resiliencia, tienen la suficiente capacidad de flexibilidad mental, de fortaleza para poder hacer esto. Y no tiene que ver que sean mejores o peores. O sea, no hablamos aquí de sí, alguien que sea mejor o peor, sino hablamos de alguien que tiene esta capacidad y que la ha desarrollado. Entonces, tal vez sí, sí sería bueno
¿sí? Que pudiéramos hablar un poquito de cómo los papás podrían generar un poquito más de esto en sus hijos. ¿Qué piensas tú en cuanto a esta pregunta? Ya, yo creo que es importante, no solo si van a la misión o no van a la misión, o sea, eso ya es independiente de cada familia, ¿no? De cada joven, de cómo se sienta, porque yo creo que el deseo de servir es una de las cosas más importantes, o sea, que tampoco los podemos forzar a hacer lo que no quieren hacer, evidentemente, pero sí podemos tratar de apoyarlos, de motivarlos, de hacer cosas para ayudarles a incrementar su fe, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante esta parte de la adaptabilidad, porque los jóvenes que no se pueden adaptar a una misión, no se pueden adaptar al horario, no se pueden adaptar a no tener su teléfono, que me decían presidentes de misión que lo más difícil para muchos dentro del CCM o ¿cómo se llama? El MTC, SSM. sí, el MTC, era que estaban tan acostumbrados a tener su teléfono en la bolsa que les daban pedazos de madera cuadrados para tenerlos ahí. Simplemente es como forma de mantenerlos calmados, o sea, como los ayudaba a mantenerse más tranquilos, ¿no? Y se me hacía chistoso, o sea, estamos tan adictos a ciertas cosas que ese cambio es difícil, aún en mentes tan jóvenes que son mucho, que deben por naturaleza ser más flexibles, ¿no? Pero mucha gente o sea, hay muchas personas que todavía son muy rígidas en su pensamiento y necesitan poder practicar esa flexibilidad para que su cerebro pueda cambiar, pueda adaptarse mejor. Entonces, ¿cuáles son algunas cosas, tú que eres la experta en esto, que podemos ser como padres para ayudar a nuestros hijos quizás a adaptarse un poco mejor a diferentes circunstancias? Fíjate que algo que he aprendido es que podemos, primero, esta parte que tú decías, enseñarles fe en Dios. La otra parte es enseñarles curiosidad, como ver y ser curiosos las emociones de otras personas, de qué estará pensando esta persona, qué estará sintiendo esta persona, qué pasará por su mente esta persona. Yo les invito mucho a hacer este ejercicio a los papás de ver un programa con sus hijos de televisión que les guste a los niños o a los jóvenes, pero que le quiten el sonido. Y entonces que puedan observar a los personajes de ese programa y puedan a través de su observación visual interpretar lo que está pasando, ¿sí? Como, ¿qué estará sintiendo? ¿Qué estará viendo? ¿Qué estará, porque se ve que está enojado? O sea, ¿y por qué crees que se enojó? No, pues yo creo que se enojó porque su amigo le quitó, no, o sea, lo que haya sido, ¿no? Entonces, este es un buen ejercicio que ayuda a las personas a ser curiosas, a interesarse, a ver, a observar. Y cuando nosotros hacemos esto, siempre lo más importante para ayudar a nuestros hijos a ser flexibles mentalmente es ser flexibles nosotros mentalmente. O sea, esa es la realidad. Claro, O sea, sí, con todo ¿no? lo que enseñamos, ¿no? Sí, El ejemplo es lo más importante. así es. Entonces, si yo, mamá, papá, no estoy trabajando en desarrollar estas cualidades de las que hablamos, que son curiosidad, que son propósito, que son flexibilidad mental en la resiliencia, en estos pasos, ¿no? Del Go Change. Entonces tampoco nosotros vamos a poder tan fácilmente enseñarles esto a nuestros hijos. Entonces es mucho también crecer nosotros en flexibilidad mental, en adaptabilidad con estos pasos. Otras cosas que son buenas hacer es, por ejemplo, empezarles a mostrar cómo generalmente, no siempre, pero muchas veces una emoción se detona de un pensamiento, ¿sí? Entonces, cuando yo le enseño esto a mis hijos, de, mira, pero siempre que enseño esto, tengo que ser consciente de que se lo enseño cuando el niño está tranquilo, no se lo enseño Sí, cuando ya está enojado. Por ejemplo, mira, te enojaste, ¿qué estás pensando? Por eso estás enojado. O sea, no, sí, sí. no, se enseña cuando el niño está tranquilo, cuando el joven está tranquilo y relajado. Oye, mira, vamos a ver, generalmente un pensamiento genera una emoción, ¿sí? Entonces, cuando ves a alguien enojado, ¿qué crees que estará pensando? O sea, un pensamiento Yeah. que obviamente lo hace enojar. Cuando está feliz, ¿qué pensamiento querrás que está generando este niño o este joven o esta persona? Entonces, cuando vamos modelando esto para nuestros hijos y vamos mostrándoselos en calma, creo que podemos lograr que ellos claramente desarrollen mayor resiliencia,
que puedan aprender a observar y hacer todo este proceso del cerebro, de la mente, de los pensamientos, que puedan empezar a cambiar sus pensamientos, que puedan, esto es un proceso, o sea, no es de, ya hoy se lo enseñé, ya mañana lo está haciendo, no, porque ni a nosotros como adultos lo podemos hacer de esa manera. Entonces, nos lleva tiempo, pero claramente es algo que podemos ayudar a hacer a ellos. Y cuando observamos y reflexionamos en cuanto a las experiencias que ellos tienen en su vida cotidiana, ya sea en la escuela, ya sea con la iglesia, con sus amigos, etcétera, podemos ayudarlos a reflexionar. O sea, creo que nos falta mucho ser reflexivos y curiosos en cuanto a las experiencias que tenemos. Entonces, mucho es de reflexionar y ser curioso. O sea, mira, te fue bien en el examen. ¿Por qué crees que te haya ido bien? No, pues me fue bien porque estudié. Hay que ser curiosos. ¿Y por qué estudiaste tanto? Pues, no, sí. ¿Cuál fue tu forma de estudiar que crees que fue más efectiva? No, pues esta forma, que saqué este cuaderno, que hice esto, que hice el otro. Y entonces ayudarlos a reflexionar por qué logran ciertas cosas y también cuando no las logran. Ok, vamos a reflexionar. O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que te dificultó hacer esto? No, pues yo creo que me pasó esto, que me pasó lo... O sea, mucha curiosidad, poco juicio. Aquí nos vamos hacia la curiosidad siempre. Y cuando hacemos este tipo de ejercicios de reflexión con nuestros hijos en cuanto a sus experiencias, claramente ellos empiezan a generar mayor capacidad para hacerlo ellos mismos, por ellos mismos en cada ocasión. Y entonces ya van aprendiendo, por ejemplo, esta experiencia del libro, ¿no? De mi maestro aventándome el libro, no aventándome, poniéndome el libro ahí. ¿Qué pude haber aprendido? Bueno, aprendí primero que necesitaba leer el libro, ¿no? Esa fue una experiencia. Otra, aprendí que no tenía que lograr nada para pasar esa clase, pero que yo no quería una D. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿No? Esa es otra pregunta reflexiva. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Bueno, voy a leer el libro, voy a entrar a la clase, voy a hacer los ensayos lo mejor que yo pueda, contestar las preguntas lo mejor que yo pueda, hacer las tareas. Sí. Lo que voy a hacer al respecto. Y estás trabajando en hacer algo. Mucho de la falta de resiliencia viene de que la persona siente que no puede lograr las cosas, que todo está fuera de su control y que no tiene nada de control en cuanto a lo que está pasando en su vida, ¿sí? Necesitamos darle a nuestros hijos la sensación de que obviamente hay muchas cosas que no puedes controlar hacia alrededor de ti, pero sí puedes controlar hacia adentro de ti. Entonces, mucho de lo que tú puedes controlar es eso, cantar tu canción que te ayuda a calmarte, ponerte a estudiar, esforzarte en asistir a tus clases, ser amable. O sea, no tengo amigos, por ejemplo, un reto que puedes decir es que no tengo amigos. Ok, ¿qué puedes hacer diferente? ¿Qué está dentro de ti? Tú no puedes hacer que los demás te quieran. Ellos deciden quererte, pero sí puedes ser amable. Sí puedes bañarte todos los días, ¿no? Sí puedes, lavarte los dientes, o sea, cosas que parece que no, pero son importantes para generar amistades, para poder convivir con la gente. Entonces, hay cosas que podemos hacer claramente para cambiar nuestras circunstancias, pero también todo empieza desde el pensamiento y desde la emoción. ¿Qué te gustaría agregar a eso? No, yo creo que lo has dicho muy bien, o sea, la verdad es que yo creo que eso es lo que más puede ayudarles, como decías, ¿no? También ayudarlos con su fe, ¿no? Ayudarlos a tener experiencias donde puedan tener experiencias espirituales, donde puedan aprender a tener esa conexión con Dios. De hecho, Brené Brown, cuando leímos el libro de Los dones de la Los imperfección. dones de la imperfección, comentaba esto, que en sus estudios la gente que tiene normalmente más resiliencia, la que se levanta más, es aquella que tiene fe en algo más allá de ellos, ¿no? Que pueden encontrar un propósito incluso para su sufrimiento. Entonces necesitamos inculcar eso en nuestros hijos también, porque eh, no todo depende de ellos, ¿no? Y el poder tener fe y el poder tener esperanza, el poder tener todas estas cosas es lo que hace que podamos levantarnos otra vez, ¿no? Así es. Y me gusta esto porque cuando entendemos que mostramos a nuestros hijos, podemos mostrarles los propósitos grandes de Dios, ¿sí? Podemos enseñarles el plan de salvación, podemos enseñarles muchas cosas que son muy grandes a nivel de la iglesia, que nos enseñan nuestros propósitos en la tierra, y podemos mostrarles los propósitos de cada cosa que hacen,
¿sí? Porque nuestros niños o nuestros jóvenes van a decir, pero ¿por qué tengo que limpiar mi cuarto? ¿No? Sí. Y no entienden hacia adelante el propósito. Me acuerdo que cuando yo era mucho más joven y les explicaba, las mamás me cuestionaban, o sea, esto era antes de que yo tuviera hijos y antes de que yo estudiara y antes de que todo esto. Sí. Recuerdo que trabajaba en la primaria de la iglesia como presidenta Ujú. y había muchos niños ahí. Y algunas mamás me decían, pero es que, hermana, ¿cómo le ayudo a mis hijos? Cuando ellos me preguntan. Y yo me acuerdo que instintivamente, de alguna manera, yo sabía, explíquenle el por qué Ujú. quiere que haga esto. Sí. ¿Cuál es la razón detrás? No, pero es que ¿por qué tengo que dar explicación? O sea, ese es un Es clásico, un ¿no? niño, ¿por qué Es un le niño, tengo que ¿por qué le tengo decir? que Tiene que hacer dar lo que tiene que hacer. explicaciones, no? Sí. No, o sea, que quitémonos, ese pensamiento nos desconecta de nuestros hijos. Hablamos de la desconexión hace rato, ¿no? Sí, sí. Nos desconecta de nuestros hijos. Quitémonos ese pensamiento, no nos sirve. Claro que nuestros hijos merecen saber la razón del por qué. Sí, obviamente a su edad, a su nivel de entendimiento y obviamente en cuanto a lo que ellos a lo mejor puedan entenderlo mejor, pero no nos quedemos y tenemos una buena razón de por qué les estamos pidiendo algo, porque quieren hacer algo, por qué les estamos invitando algo. Es bueno que les demos la razón del por qué, porque eso es parte también de la adaptabilidad. Entender un por qué, sacar un por qué Sí. estoy El haciendo esto, propósito, ¿no? ¿no? Sí. Claro, ¿sí? Por ejemplo, nuestro propósito al vivir allá, ¿cuál era? Aprender inglés. Aprender inglés, sí, para que pudiéramos tener más oportunidades en la vida. O sea, desde ese punto lo que nuestros padres lo vieron desde ese punto y nos dijeron, ok, les vamos a dar esa oportunidad, ¿no? Y fue algo que tenían muy claro desde mucho antes, ¿no? Y yo creo que porque hablamos de eso muchas veces, nos hablaron ellos del por qué, nos entendíamos el propósito de esta experiencia, es que también nos dijimos, ya me quiero ir a mi casa, ¿no? Porque entendíamos porque no era un castigo, o sea, éramos claro que esta era una oportunidad para aprender algo que necesitábamos en la vida. Entonces, nos aguantamos, aunque queríamos regresarnos, yo creo que muchas veces, Y ¿no? hoy, 30 años después, no sé cuántos años después, ¿te sirvió haber aprendido inglés y haber tenido esa experiencia? Claro, claro, o sea, no hubiera podido ir a la universidad, no hubiera podido yo ir, digo, estudiar lo que estudié aquí, no hubiera podido vivir aquí, si no hubiera tenido ya el idioma para poder aplicar a la escuela. O sea, ha habido muchas oportunidades y muchas cosas que se me han abierto por esa situación, ¿no? Y eso es como, yo creo que es como todas las cosas que aprendemos en la vida. Si usamos estas cosas para nuestro provecho, entonces sí, sí, o sea, todo eso es importante. Muy bien. Pues yo creo que estamos listas para el Rapid Fire, Lilita. Sí, 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 ¿no? Nos vamos a seguir aquí. Ok, Nos pasan las horas. empiezo con la primera pregunta. Dice, ¿qué fue lo más difícil de vivir lejos de casa como adolescente? Yo creo que lo más difícil para mí es estar lejos de mi familia. O sea, no tener a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, ¿no? El, eso fue lo más difícil, ¿no? No poder tener a mi familia cerca. Y que, digo, al final es algo con lo que ya vivo, ¿no? De alguna forma. Pero en ese momento, ese primer año, fue muy difícil. Yo creo que en ese aspecto igual, es difícil para los jóvenes que se van a la misión, que se van a hacer otras cosas cuando no están preparados y no entienden el propósito del por qué están ahí, ¿no? Es difícil que hagan esto, ¿no? Entonces, porque sí, o sea, es salir de tu casa, salir de esta familia filial que tienes, ¿no? Que son tu protección, que son las personas a las que más amas normalmente, es algo difícil. Sí, claramente. Para mí, lo más difícil fue estar lejos. Sí, eso fue lo más difícil, por eso ya después yo no quise regresar, ¿cierto? Esa es la realidad, o sea, Sí. se me dio la oportunidad de decir, vete también tú a estudiar a BYU a Estados Unidos. Yo dije, no, yo no me voy. Sí. Entonces, Bueno, cada quien, no, digo, y era mi camino, o sea, me queda claro que era mi camino. sí, Y a veces le digo a las personas, yo siempre quise estudiar en BYU, pero yo nunca quise irme para allá a estudiar allá. sí. Entonces, Dios me dio, o sea, Dios me escuchó y en todo su infinito poder dijo, claro, tú puedes estudiar en BYU desde tu casa. Ahí está. Entonces,
yo de verdad agradezco que Dios sea tan bondadoso y tan misericordioso y que abra esas posibilidades, pero sí, claramente para mí fue tan duro que no me sentí lista para repetir la experiencia por más tiempo, del tiempo, ese año específico que lo hice. Sí, o sea, la verdad, yo nunca tuve la intención de regresar, pero como tú dices, o sea, el Señor a veces nos pone diferentes cosas en el camino. Y yo una y otra vez he experimentado la confirmación de que estoy en el lugar donde debo estar, estoy haciendo lo que debo de hacer, estoy con las personas que debo de estar, ¿no? Pero digo, eso no fue fácil porque mi idea nunca fue regresar a vivir aquí. Entonces, a veces insistimos en hacer cosas que no son para nosotros y la vida nos pone otras en el camino, ¿no? Pero a veces eso es parte de también podernos adaptar porque la vida es así, ¿no? Y el Señor sabe mejor lo que necesitas que uno mismo. Entonces, Así es, no ha sido fácil. pregunta dos. ¿Qué fue lo más divertido o lo que más te gustó de esa experiencia? Fíjate que yo viví en un lugar extremadamente frío, ¿sí? Sí, Y aunque sí era muy frío y todo el tiempo, me acuerdo que la niña con la que vivía aprendió perfectamente tengo frío. Esa era su frase que aprendió, porque yo siempre decía tengo frío. Este, sí, era muy frío todo el sí, sí, tiempo. sí. Después yo aprendí que precisamente en ese estado donde yo viví, que fue Wyoming, fue donde murieron muchos de los pioneros por el frío, Sí, precisamente. Después dije, claro, o sea, si aquí no tienes calefacción y aparte la leña en el fuego de la chimenea, o sea, no aguantas, ¿no? sí, Entonces, la realidad es que a pesar del frío, lo que más disfruté fue la nieve, sí, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser contradictorio, pero me gustaba ir a hacer cross country, me gustaba mucho aventarme, deslizarme de la montaña, sí, me gustaba hacer los amigos de nieve, jugar con la nieve, o sea, me daba mucho frío, ciertamente, pero lo disfrutaba, ¿no? sí, Y la parte de limpiar, ¿no? Después de que nevaba, a las mañanas levantarte, ponerte esa cosa grandísima para ir a quitar la nieve, para que salieran los carros y todo eso, sí, aunque no era como algo que disfrutara, que decir, ay, qué padre, me tengo que levantar temprano para quitar la sí, nieve, me gustaba, o sea, era como algo que hacía con mis hermanitos de allá, ujú, este, y me sentía parte de la familia, como que me hacía sentir que yo era parte de esa familia también de alguna manera y que me incorporaran a tareas como limpiar, ellos mi hermano es veterinario, entonces tenían también becerros y tenían caballos y tenían perros y tenían gatos y tenían muchos animales, que por sí, cierto disfrutaba mucho la perrita que estaba ahí en la casa. sí, Esa perrita Tisha era preciosa, entonces me encantaba estar con Tisha, jugar con ella. Nosotros no tuvimos perros mientras crecíamos, entonces para mí era así como muy padre. Y luego toda la parte de los animales, o sea, el poder verlos, el poder andar a caballo de repente, el poder eh, ahí limpiar los establos y eso, también fue una experiencia linda, porque te digo, me sentía parte de la familia haciendo algo, cooperando, limpiando, viendo a los animales, salía a pasear con los perros. O sea, toda esa experiencia creo que fue muy enriquecedora a nivel de ambiente, a nivel de familia, a nivel el contacto con los animales también. O sea, conocí obviamente borregos y vacas, o sea, era como esta mente de granja, un poquito más como de rancho de sí, allá, sí, sí. pero la verdad es que eso también fue para mí muy lindo. Y entre eso hay muchas cosas, pero creo que esas son las que más ahorita recuerdo. ¿Y tú, Lilita? Yo creo que para mí fue como el aprender que puedo hacer las cosas difíciles, ¿no? Pero por ejemplo, de esas experiencias, recuerdo de que fue donde aprendí a esquiar. O sea, me llevaron a esquiar varias veces y subir hasta la montaña. El hermano Ross Kelly, que ahora ya pasó, que fue precisamente el misionero que bautizó a mi papá, este, era un amor.
¿no? Y siempre estaba dispuesto a servirle a la gente, entonces siempre me llevaba a sus proyectos de servicio, ¿no? Y siempre parábamos en una gasolinera y me compraba un refresco y mis cacahuates. Me acuerdo que eso era lo que eran sus botanas de todos los días, ¿no? ¿No? Entonces, no, y me hacía de desayunar todas las mañanas. Ese año engordé, como no tienes idea, Cintia, pero comí Yo muy también. bien, ¿no? Entonces era como un de señor desayuno todas las mañanas y luego un señor lunch todos los días y luego una señora cena todos los días. O sea que comí el triple de lo que comía yo normalmente. Pero pues aprendí muchas nuevas comidas, aprendí, digo, ya aprendí a esquiar ese año fue una cosa muy divertida, ¿no? Así es. No, y son los cacahuates y los viajes, me recuerdo igual, o sea, el joven que vivía con nosotros, mi hermanito, tenía 14, es de la edad de Josué. Entonces él jugaba básquet en la liga junior, por así decirlo, de la prepa. Entonces iba a todo Wyoming a jugar, ¿no? Entre Sí, los prepas. Varias veces acompañé al hermano, ¿no? Wilford, a, a viajar, o sea, para ir a ver a Ethan a los jugar partidos, los sí. partidos. Entonces, me gustaba mucho porque eran pláticas y pláticas y su risa de él es muy característica. Entonces, escucharlo reírse e ir y el hermano Leonard, de hecho, por eso le pusimos Leonardo también a nuestro hijo por reconocimiento a Leonardo. Buenas personas que fuimos muy afortunados de tener buenas gentes con nosotros, definitivamente. Ok, la última pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que está a punto de embarcarse en la experiencia de vivir lejos de casa? Sobre todo a los jóvenes que van a la misión o que van a irse a la universidad lejos de casa, ¿no? Que son jóvenes y que van a experimentar esto por primera vez. Híjole, creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Yo creo que tomaría estos puntos, ¿no? El punto de minimizar las amenazas, buscar asociarse con personas que les ayuden, que les aporten, el desarrollar más su fe. Si ahorita no la tienen tan desarrollada, que sigan trabajando en desarrollar su fe, porque ese es uno de los puntos más importantes, ¿no? Desarrollar su fe hacia Dios, orar, buscar un himno favorito que pueda ayudarles a conectarse con Dios, a no sentirse tan solos, ¿no? En esto. Eh, y definitivamente trabajar en los otros puntos, pero básicamente yo creo que esto sería para mí lo más importante. ¿Tú qué Muy piensas, bien. Lilita? ¿Tú qué? Pues yo agregaría, yo creo que encontrar el propósito de por qué lo están haciendo, ¿no? Sobre todo para los chicos que van a la misión, oren, pregunten, traten de encontrar realmente la razón por la que están yendo, que no sea simplemente porque lo están forzando a ir o porque está la expectativa, pero realmente que encuentren dentro de ellos la razón de esta decisión. Sea los jóvenes que van a estudiar y tienen o sea, igual lo mismo, encuentren el propósito de por qué van a ir a esta escuela, por qué vale la pena irse lejos de casa, qué es lo que quieren aprender, que estén claros en cuál es a dónde quieren llegar, ¿no? Con esto. La vida les va a traer otras cosas, ¿no? Y sea, no sé, estén dispuestos a ser flexibles, que a lo mejor el mensaje, ¿no? Termina siendo otro, pero de todas formas, en ese proceso vayan encontrando las cosas buenas, de incluso de lo difícil que puede ser, ¿no? Ujú. Sí, Enfóquense en lo que han aprendido, en vez de enfocarse en todo lo difícil y el sufrimiento que puedan tener en el proceso de... sí, sí, sí. Me gusta mucho esto que mencionaste de enfóquense en ver lo bueno que están logrando, ¿sí? O sea, la vida, y eso es muy importante, yo les diría también esto, quiero agregar, la vida siempre va a tener retos, Sí, ¿sí? Siempre. O sea, no en la misión van a tener retos, claro. En la universidad van a tener retos, claro. Cansándose van a tener retos, claro. Siendo padre, claro. O sea, no hay un momento en la vida en el que no van a tener retos. A veces, obviamente, unos más grandes, unos más pequeños, pero retos siempre va a haber en la vida. sí. Esta experiencia de estar lejos de casa por un año, 2 años, 5 años, esa experiencia va a ser fundamental. Como ustedes la logren, la fe que logren desarrollar, la fuerza de voluntad que logren desarrollar, la perspectiva que logren desarrollar, eso es básico y les va a servir el resto de su vida.
Sí. Entonces aprovechen la experiencia, nútranse, elévense, reflexionen sus experiencias y verán que las van a poder llevar a muchos momentos de su vida en el futuro y puede ser la experiencia catalizadora para poder navegar la vida de una mejor manera. Perfecto. Pues ahí la Gracias, dejamos, Liliana. chicos. Nos Hasta vemos luego, hasta la Cinti. próxima. Hasta la Bye. próxima. Bye.